El perfume de la perversión, capítulo 7, la cárcel. No era la primera vez que Cardoso iba a Batán, pero en cada nueva visita le parecía más fea. Se consolaba a sí mismo diciendo que ir a Batán era ir a Mar del Plata, y en su autoengaño le parecía que la horrible realidad de la cárcel se compensaba con la belleza de la costanera y el azul infinito del mar. Esperaba que su visita no se demorara demasiado, ya que quería guardarse por lo menos una horita para ir a comer mariscos al puerto. Pero sabía que la burocracia carcelaria podría tranquilamente llevarle todo el día. Cada vez que iba a una cárcel, Cardoso no podía evitar pensar en lo inútil de la institución. No conocía a nadie que hubiera salido reformado y listo para ser reinsertado en la sociedad. En todo caso, las cárceles servían como centros de capacitación para el delito, y si por casualidad había alguno que pudiera haber sido readaptado, el sistema lo fagocitaba y lo vomitaba sobre la sociedad como una nueva lacra delictiva. Definitivamente las cárceles no servían, por lo menos no así, como estaban planteadas. Eran una carga para la sociedad, un criadero de delincuentes a los cuales la gente debía mantener con sus impuestos. ¿Cuántas escuelas se podrían construir con la guita que se desperdiciaba en mantener esos depósitos de maldad que eran las prisiones? ¿Cuántos hospitales se harían si no se desviaran fondos para todo lo que era el sistema carcelario? En la mente de Cardoso estaba claro que no todos los presos eran iguales. No era lo mismo robar una bicicleta que violar y matar, como había hecho Genta. Este tipo de situaciones eran las que le generaban en su humilde pensamiento inconsistencias insalvables. ¿Por qué debería el pueblo con sus impuestos bancar el encierro de un asesino durante casi 40 años? Además del por qué, se preguntaba el para qué. ¿Qué sentido tenía mantener encerrado a este tipo durante toda una vida? ¿Se iba a readaptar a la sociedad? Y en el caso de readaptarse, ¿la sociedad lo aceptaría? ¿Alguien le daría laburo o trabajaría al lado de un asesino violador? Él no lo haría, y estaba seguro que la mayoría de la gente tampoco. La solución era mucho más sencilla y económica. Si un individuo no puede vivir en sociedad porque no puede respetar las reglas mínimas de convivencia, entonces no debe vivir. Al que mata, hay que matar. La oficina del director del penal era austera pero prolija. Se notaba que el presupuesto de mantenimiento era escaso, ya que las manchas de humedad y el revoque desprendido de las paredes así lo evidenciaban. Los armarios viejos de chapa gris y los estantes llenos de biblioratos enmohecidos daban un aspecto aún más lúgubre al pequeño recinto. En definitiva, la oficina era un sinónimo de todo lo que era el presidio, una mezcla infinita de tristezas. La de los de adentro, que sabían que tenían por delante años de una vida de mierda, como la de los de afuera, que sabían que deberían lidiar con los presos por un salario de miseria. Sobre el escritorio del director se podía ver una bandeja con una jarra, una botella de jugo y algunos vasos descartables, y una pila de libros viejos que Cardoso asumió era el pedido que había hecho con antelación. Inspector Cardoso. Tanto énfasis en los saludos al negro siempre le generaban sospechas. ¿Cómo está usted?, saludó demasiado amablemente el director. Muy bien, director Alberio. Por recomendación de Villanueva, Cardoso prefería mantener cierta distancia en el trato. Sé que usted es una persona muy ocupada, así que trataré de robarle el menor tiempo posible. No se haga problema. Póngase cómodo y cuénteme en qué puede ayudarlo a nuestra institución. ¿Quiere tomar algo? Sí, gracias. ¿Un cafecito o prefiere algo fresco? Mejor algo fresco. Estos calores me matan. Ni me hable del calor, decía Alberio mientras se servía un vaso de jugo. Hace 2 meses que se rompió el aire acondicionado y no hay miras de que lo reparen. Literalmente estamos en el horno. Con más razón trataré de ser breve. Bueno, dígame entonces qué necesita. Como usted sabrá, hace algunos días atrás fue asesinado Mario Alberto Genta, ex presidiario de Batán, que estuvo acá durante 35 años. Sí, nos enteramos.
Bien, como parte de nuestra investigación, necesitamos saber con quién tuvo contacto Genta en su tiempo de reclusión, haciendo hincapié en los últimos años. Por eso le mandé a pedir los libros de guardia. Entiendo perfectamente, dijo el director en un tono serio, muy lejano a aquel saludo hipócrita. Se imaginará usted que a lo largo de tanto tiempo los libros de guardia se fueron acumulando, por lo que solo le traje lo de los últimos 2 años. Perfecto, con eso puedo arrancar, dijo Cardoso, que viendo el volumen de información sabía que los planes de ir a comer al puerto se perdían definitivamente. Sin embargo, y si me permite que le haga un comentario, no va a hacer falta que revise nada. ¿Por qué me dice esto? Porque en los libros no va a encontrar nada. El director hizo un silencio escénico y continuó. Me consta que los guardias no son escribas que llevan los registros a pie juntillas, por lo que los mismos pueden tener grandes baches de información. No se olvide que para ser guardia cárcel lo único que se necesita es ser grandote y que te guste maltratar a la gente. Estos tipos están bastante lejos del burócrata puntilloso. ¿Y qué me quiere decir con esto?, interrumpió Cardoso. Déjeme terminar, retomó la iniciativa el director. En los libros no va a encontrar nada acerca de Genta, porque sencillamente nunca nadie vino a ver a ese tipo. ¿En 30 y pico de años nunca vino nadie?, dijo realmente sorprendido el negro. Nunca no, aclaró Alberio. Al principio venían su madre y su hermana, pero muy poco. Discutían mucho en las salas de visita. Inclusive alguna vez tuvieron que intervenir los guardias. Un día simplemente desaparecieron. Al poco tiempo de estos hechos aparecieron los evangélicos y ahí fue donde se terminó casando con una de esas mujeres que hacían las visitas carismáticas. Después del ataque a su esposa, se cortaron todas las visitas. ¿Conocía el incidente con la esposa?, comentó preocupado Cardoso. ¿Ustedes cortaron el régimen de visitas? No, para nada. Cuando digo que se cortaron las visitas es porque nadie vino nunca más a visitarlo. Qué vida de mierda, ¿no? El negro tenía algunos comentarios tan sinceros que rayaban la ingenuidad. Y encima era violador, terminó de remarcar el director, con todo lo que ello implica. Me imagino que debe haber sido muy complicado para este hombre el hecho de permanecer acá adentro, ¿no? Definitivamente es así. Todo lo que se dice en las leyendas urbanas acerca de los maltratos a los violetas es cierto. Debe ser uno de los pocos mitos que justamente no tiene nada de mito y mucho de realidad. Alberio hizo un intervalo como revolviendo recuerdos en su mente. Fíjese que yo me hice cargo del penal más o menos para la época en la que entró Genta, y si bien uno no se puede acordar de todos los reclusos, de los más antiguos o emblemáticos uno siempre sabe algo. Este tipo era extremadamente conflictivo y violento y nunca perdió su instinto depredador. Era una máquina permanente de generar desmanes. ¿Desmanes de qué tipo?, preguntó inocentemente Cardoso. De todo tipo, aclaró cansinamente el director. Estaba bajo vigilancia permanente y así todo llegó a violar a algún pibito nuevo que entraba y no era lo suficientemente cauto. Pero director, todos sabemos que los presos se cogen unos a otros. Mire, aclaró Alberio en tono serio, desde que se implementaron las visitas sanitarias ese tema está bastante controlado. Pero con este tipo pasaban 2 cosas. Primero, que no tenía quien lo visitara para saciar sus necesidades fisiológicas, ni siquiera las putas a las cuales recurren muchísimos presos. Y segundo, que el tipo realmente lo que quería era violar, ultrajar, maltratar al otro. He llegado a creer que su verdadero placer no pasaba por una cuestión física, sino por una cuestión mental. Su disfrute estaba en romper al otro tanto en lo físico como en lo psicológico. Una verdadera mierda de persona, aclaró el negro innecesariamente. Sí, se limitó a acotar Alberio, como si no hiciera falta agregar nada más. Sin embargo, tomó aire y continuó. En todos los años que pasó acá, nunca modificó su accionar. Siempre quilombo, siempre pelea, siempre desmadre. Se detuvo nuevamente como buscando las palabras adecuadas para poder seguir. ¿Le puedo decir algo en confianza? Por supuesto. Asumió el negro que este comentario podía resultarle útil en la búsqueda que estaba haciendo. Para mí, Alberio se detuvo y meditó bien las palabras que iba a decir. ¿Para usted qué?, lo apuró Cardoso. Le estaba diciendo que para mí fue un alivio que a este tipo me lo hayan sacado del penal. Desde que no está, se respira acá adentro un aire de tranquilidad al cual no estábamos acostumbrados. Bueno, ahora el meditabundo era el negro. El tipo cumplió su condena.
había que largarlo. Ese tipo no debería haber salido nunca de la cárcel. El tono elevado del director denotaba enojo. ¿Por qué dice esto? Porque el tipo era un desquiciado, un enfermo social, un verdadero peligro para el resto de la gente. Debería haberse quedado encerrado de por vida. El más mínimo análisis psicológico hubiera justificado su encierro. Afuera, más temprano que tarde, hubiera vuelto a hacer de las suyas. Por suerte, no le dieron tiempo y lo limpiaron rápido. ¿Usted cree que lo estaban esperando? No sé. El silencio que hizo Alberio daba margen para la duda de Cardoso. Si es verdad lo que dicen de cómo apareció muerto Genta, entonces es claro que lo estaban esperando. ¿Pero quién? El negro sospechaba que Alberio sabía más de lo que decía. No sé quién, pero el que lo hizo, y discúlpeme esto que le voy a decir, el que lo mató hizo justicia. Aunque en el fondo yo pienso lo mismo que usted, no podemos dejar que el asesino de Genta ande suelto por ahí. Sí, comprendo perfectamente, pareció disculparse Alberio. El intervalo en el diálogo le permitió a Cardoso manotear los libros de guardia y comenzar a hojearlos. Una mirada rápida y al azar le permitió ver que, tal cual lo había comentado Alberio, los libros de guardia distaban mucho de ser un registro claro y completo. Había días enteros donde no figuraba nada asentado y había otros donde la escritura era casi ilegible. Rápidamente se dio cuenta que la búsqueda por ese lado sería totalmente inconducente. Volvió a dejar los libros sobre el escritorio, apuró lo que le quedaba del vaso de agua que se había servido y retomó la iniciativa en el diálogo. Definitivamente usted tiene razón. De estos libros difícilmente pueda rescatar algo. Lamento no poder ayudarlo en este sentido. Las palabras del director eran más una formalidad que un verdadero sentimiento. No sé si le puedo ofrecer alguna otra cosa. Sí, me gustaría hablar con los guardias que estuvieron con Genta en los últimos tiempos antes de que lo largaran. Por supuesto, no va a haber problemas. Si quiere los puede ver en la sala de visitas. A esta hora está vacía y es un lugar medianamente decente. Perfecto, dijo escuetamente Cardoso y amagó a levantarse. Me gustaría hacerle una última pregunta y ya no le robo más tiempo. Dígame. Alberio, que también se había parado, volvió a sentarse. Usted me dijo que a un tipo como Genta, antes de darle la libertad, deberían haberle hecho una pericia psiquiátrica, ¿verdad? Suele ser el procedimiento habitual, dijo en tono solemne el director. No es solo cuestión de cumplir con el plazo de tiempo estipulado en la condena. Nosotros emitimos un informe y los doctores otros. Todos debemos coincidir en que el recluso está apto para reinsertarse en la sociedad. ¿Y esos informes qué decían? Los nuestros y los de los médicos decían lo mismo. Genta no podía salir a la calle. Era un peligro para los que tenía cerca y para la sociedad en general. ¿Y cómo salió entonces? Porque la jueza lo largó, contestó en tono enojado Alberio. ¿Y por qué lo largó? No sé. Seguía enojado el director. A los jueces nadie les cuestiona nada. Son amos y señores y hacen lo que se les canta. A esa jueza alguien le va a cuestionar su decisión. ¿Quién? Preguntó Alberio en el mismo tono de fastidio. Usted sabe muy bien que esa gente es intocable. Están por encima de nosotros en todo sentido. Fíjese qué tan arriba nuestro están que ganando la fortuna que ganan no pagan impuestos. Y nosotros, unos pobres boludos que tenemos que estar mendigando por nuestro salario, tenemos que pagar de todo. Hizo un breve intervalo, como retornando su tono tranquilo habitual hasta ese momento. Como le dije antes, a mí me hicieron un favor al sacármelo de encima, Genta. Lo que le haya pasado a este tipo fuera de la cárcel ya no me compete. El problema que usted se sacó de encima me lo abrocharon a mí, dijo el negro en tono resignado. Sin más que decir, se levantó, saludó al director y se fue a la sala de visitas a esperar que cada uno de los guardias fuera para una entrevista personal. Las entrevistas no le aportaron nada que ya no supiera. El tipo era extremadamente complicado y lo único que hacía era generar problemas. Como no pudo entrevistar a todos, había gente que estaba de franco, se quedó hasta el otro día y de paso fue a ver a algunos guardias viejos y ya retirados que habían tenido contacto con Genta. La mayoría de estas personas vivían en Mar del Plata o sus cercanías, así que este trabajo extra no le insumió demasiados esfuerzos. De toda manera, y al igual que con los otros guardias más jóvenes, nadie aportó información relevante. Por uno u otro lado, parecía que no había habido nunca nada bueno en la vida de este tipo. Todo lo que tocaba lo arruinaba.
Había sido condenado por la muerte de Telvina González, pero también destrozó la vida de su esposa la Evangélica, la de algunos presos jóvenes a los que violó estando encerrado, y seguramente a la de su familia sanguínea, a la cual había ido a ver el Gordo. No se hizo más disquisiciones filosóficas sobre el asunto. En su mentalidad de lineamientos simples, el malo de la película ya había pagado sus crímenes con la muerte. A los fines prácticos, el día estaba perdido. Se fue a comer al puerto alguna mariscada regada con vino barato y después llamaría a su casa para decirle a su mujer que no volvería hasta el otro día debido a lo complicado del caso. Pasaría el resto del día en los puteríos mugrientos de las cercanías del puerto que le recordaban a su barrio natal y que tanto le gustaban. Mañana volvería al centro donde se encontraría con Villanueva para ver qué había averiguado sobre la familia de Genta y decidir cómo seguir la investigación.